Muy buenas tardes, mis amados. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Verdaderamente es un privilegio y un gozo el poder compartir junto a ustedes en esta tarde. Y para los que no nos conocen, mi nombre es Eduardo y esta es mi esposa Pamela. Y nosotros somos parte del liderazgo del grupo de jóvenes universitarios de la IBI llamado YAT, o Jóvenes Andando Diferentes. Y estamos muy contentos de que a pesar de la distancia, aún podemos conectarnos y compartir juntos. Y damos gracias a Dios de manera especial por todos los temas que nosotros hemos podido tratar a lo largo de todas estas semanas, ¿verdad? Sí, incluso me acuerdo la última vez que tú y yo estuvimos aquí, que fue hace 6 semanas, hablando sobre el tema digno de adorar. Wow, o sea, fue tanto tiempo, tenemos tanto tiempo en esta cuarentena y pudimos en ese momento hablar sobre los atributos de Dios. Así es. Y en las semanas siguientes tuvimos una hermosa serie llamada Cambiados, donde nosotros vimos la importancia de considerar a Dios en nuestra vida, de cómo de que nosotros como creyentes hemos sido llamados a lucir diferentes al mundo. Pero muchas veces nosotros como jóvenes entendemos que el tener una relación con Dios es algo de gente mayor y que podemos tenerlo en cuenta más adelante en nuestra vida. Pero no, Dios es relevante en nuestras vidas ayer, hoy y siempre. Y vimos cómo Dios no nos ha dejado solos, sino que nos ha dejado principios bíblicos para nosotros poder cambiar y ser transformados por Él. Y a raíz de eso, nosotros debemos tomar un compromiso de hacer resoluciones concretas para poder cambiar. Y en esta semana, en el día de hoy, nosotros tenemos un tema sumamente importante que nosotros vamos a estar tratando, un tema sumamente especial que antes de que nosotros lo abordemos, yo quisiera que nosotros inclinemos nuestros rostros, inclina tu rostro ahí donde estás y quisiera que entreguemos entonces este tiempo al Señor y le voy a pedir a Pamela que nos dirija en oración en esta tarde. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos, incluso en la distancia, de aprovechar este momento para, incluso en cuarentena, poder seguir adorando tu nombre, cantar tu palabra como lo hicimos hace unos minutos. Nos permites compartir con jóvenes, quizás no incluso ni siquiera de la iglesia, sino de otros lugares, otros países. Gracias, Señor, porque nos permites a través de la tecnología comunicarnos, Señor, y poder tener coinonía con los hermanos. Te pido, Señor, que nos bendigas hoy una vez más, como lo has hecho a lo largo de todo este tiempo, Señor, que nos traigas tu palabra, que podamos, Señor, atesorarla en nuestros corazones y ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Muy bien, como les había comentado, en el día de hoy tenemos un tema sumamente especial. Como nosotros vimos la semana pasada, vimos de cómo nosotros no tenemos excusa. Hemos sido llamados a predicar el evangelio y tenemos un sinnúmero de recursos que hemos podido utilizarlos inclusive en la cuarentena, incluyendo nuestras redes sociales. Pero ahora los gobiernos están comenzando a hacer esa apertura ante la situación que hemos estado viviendo para poder restablecer la economía y poder volver a la normalidad. Pero la realidad es que esta pandemia ha trastornado nuestro mundo, ha trastornado nuestra manera de nosotros poder relacionarnos con otros. Y nosotros ahora vamos a entrar a una nueva normalidad o a una covidianidad, como nosotros hemos puesto en el título de hoy. O sea que en el día de hoy vamos a estar tratando un tema titulado Dando frutos en la covidianidad. Y yo quisiera que en el día de hoy nosotros podamos ver de una manera más profunda cómo nosotros como creyentes podemos dar fruto en medio de esta nueva normalidad. Y para eso yo quisiera invitar a mi amadísimo y queridísimo hermano Leo Meyer, quien ha estado con nosotros en otras ocasiones. Él es el líder del grupo de jóvenes universitarios de nuestra iglesia, del YAT, como le había comentado, que nosotros también servimos ahí. Así que Leo, ¿cómo estás? Bien, bien, hermano. Gracias, Eduardo, Omela. Que el Señor les bendiga. Bien, estamos con mucha expectativa de lo que el Señor puede hacer en nosotros hoy y de lo que el Señor va a hacer en el futuro también. Amén. Digamos, en medio de nosotros, ¿verdad? La iglesia en sentido general. Excelente. Bueno, pues antes de darte la palabra, Leo, quisiera recordarle a todos aquellos que nos están sintonizando, tanto en Facebook como en Instagram, hagan sus preguntas.
que nosotros vamos a estar viéndolas y entonces posteriormente vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas para nosotros poder compartir un poquito. Así que Leo, por favor bendícenos por lo que el Señor tiene para con nosotros en esta tarde. Gracias, Eduardo. Nada, mis hermanos, un saludo, un abrazo. La verdad que este ha sido, estos 2 meses y algo aquí en nuestro país, ¿verdad? En Santo Domingo, República Dominicana, ha sido todo un reto. Yo hoy fue que pude ir a la peluquería. Yo sé que varios de ustedes, ¿verdad? Han tenido experiencias relacionadas y bueno, ha sido increíble, pero le damos gracias al Señor y es nuestra oración que este haya sido un tiempo en el que hayamos aprendido. Yo no sé si alguno de ustedes la vio, pero hay una película que es un poquito vieja, se llama 17 Again o 17 otra vez. Es una película de comedia norteamericana. Y la película básicamente sigue a Mike, que es el actor Matthew Perry, uno de los de Friends. Y esta persona tiene 37 años. Pero básicamente él se convierte en su yo de 17 años. Y esa actuación la hace el famoso Zac Efron después de un accidente casual. Entonces, esto es lo que cuenta a modo resumido el plot, ¿verdad? El guión de esta película. En el 89, la novia de este atleta estrella de 17 años, que es Mike O'Donnell, ella se llamaba en la película Scarlett Porter, le dice que está embarazada y momentos antes de su probable juego de baloncesto de campeonato de secundaria, el mejor juego donde estaba aparecería un posible contrato o conseguiría, como ellos dicen, más bien una especie de beca. Se ve a Mike jugando los primeros segundos del juego y luego él sale de la cancha y va tras Scarlett, abandonando sus esperanzas básicamente de ir a la universidad y lograr una carrera que pueda apoyar su futuro. Casi 20 años después, entonces, ya Mike tiene 37 años. Él encuentra su vida estancada y aburrida. Él ha abandonado todo tipo de proyectos que él había iniciado. Su esposa, ya ahora era madre de sus 2 hijos, le solicitó el divorcio, obligándolo a mudarse con un amigo de él, muy extraño, aunque muy rico. Y bueno, él renuncia a su trabajo, sumado a lo que acabo de mencionar, después de que lo obvian para una promoción que él se merece por sus 16 años de compañía. Y bueno, le dan la oportunidad de ser gerente a otra compañera de él que tenía solamente 2 meses de experiencia. Sumado a eso, sus hijos ni siquiera, ya en secundaria, ni siquiera querían tener nada que ver con él. Entonces él se encuentra en un punto en donde su vida se viene abajo. Hay un divorcio, hay hijos que no lo quieren, él se encuentra sin trabajo y más tarde, mientras él conduce, él tiene un encuentro en un puente con un conserje y esa experiencia transforma a Mike y nuevamente lo lleva a su yo de 17 años, o sea, él viaja 20 años atrás. Y cuando eso sucede, trata de ser diferente y corregir su relación con sus hijos y aún con su esposa, porque no es que él viaja todas las circunstancias cambian, sino que solo él en su presente viaja 20 años atrás y bueno, la vida sigue siendo la misma, a excepción de que él tiene 17 años. Entonces su viaje lo ha hecho dar los frutos que debió dar y finalmente él aprende la lección. Cuando él regresa al final de la película, cuando él regresa a sus 37 años, ya él ha recobrado su matrimonio y sus hijos y él asume otra actitud ante los años por venir. Entonces, usando esta vieja película que la recordé mientras pensaba en compartir con ustedes esto, yo me quiero dirigir a ti ahora. Si tú te miras a ti mismo ahora, ¿verdad? Tú puedes decir que estás dando el máximo, estás dando todo para la gloria del Señor. Si tú miras la manera en que tú vives hoy y proyectas 20 años adelante, ¿tú crees que tú serías como Mike, que a sus 30 y tantos tuvo la necesidad de regresar a sus 17 para lograr dar los frutos que debiste dar para Cristo? Pero yo quiero dejarte con esa pregunta ahí, pero volvamos al presente, ¿verdad? Volvamos al día de hoy. Estamos reintegrándonos a un estilo de vida, hablaba Eduardo de eso, en el que nosotros debemos adaptarnos a este virus. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo piensas actuar en esta nueva normalidad, como le han llamado? ¿De qué manera tú
tú y yo, nosotros, podemos dar frutos o ser productivos en esta covidianidad? ¿Cuáles son los principios que yo debo aprender para poder lograr eso? Y yo quisiera animarte, si tú tienes una Biblia por ahí, que tú vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 15, que es de donde vamos a tomar la lección del día de hoy. Juan capítulo 15. Y yo voy a leer algunos versículos, específicamente del verso 1 al verso 10. Y a partir de ahí entonces veremos la respuesta a alguna de estas preguntas. Juan 15, verso 1 en adelante, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Verso 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí. Y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Verso 5. Yo soy la vid. Ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y lo echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. El último versículo. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Quizás para ubicarnos brevemente en este, digamos, en el contexto alrededor de este versículo o de estos versículos, pues muy claro que Jesús está hablando aquí, ¿no? Y él está dirigiéndose a sus discípulos, a los 11. Ya Judas probablemente había salido de esta reunión larga que habían tenido el día jueves, de hecho, antes del momento en el que él precisamente va a lidiar con el peor virus de la historia, que es el virus del pecado, como sabemos. Y esta reunión abarca desde el capítulo 13 al capítulo 17. Entonces, básicamente ese es el entorno en el cual Jesús se encuentra. Y al abordar o al nosotros montarnos en el vehículo para abordar lo que este texto nos muestra, yo he querido titular este tiempo como dando frutos en la covidianidad. ¿Ok? Dando frutos en la covidianidad, como ustedes han visto en los artes que han estado en las redes sociales. Entonces, como acabamos de ver, Jesús está aquí utilizando una ilustración, ¿verdad? Él toma un ejemplo para traer una enseñanza particular relacionada al tema. Entonces, yo quisiera hacer algunos comentarios muy breves al respecto. Fíjense que de lo que observamos en estos pasajes, fíjense que Jesús habla de una vid. Una vid no es más que una mata de uva. ¿Okay? Jesús indica que Él es la mata de uva verdadera o la auténtica. Jesús habla de su Padre como el dueño de la mata o el que está encargado de cuidar la mata, que es el viñador. Jesús habla refiriéndose a los cristianos como los sarmientos o las ramas o los pámpanos en alguna versión. Jesús dice que una rama no puede dar fruto por sí misma, lo que significa que ni un cristiano tampoco puede hacerlo. Jesús habla de una rama que debe estar pegada al tallo para dar fruto. Eso es, los cristianos deben estar unidos a Cristo para poder dar frutos. Jesús habla de una rama que está despegada del tallo, que se seca y no sirve, lo que probablemente indique o haga referencia a una persona que no está pegada a Cristo, que no le pertenece a Cristo. Pero la pregunta que yo quisiera hacer ahora para seguir avanzando es, ¿cuál es el propósito de Cristo al utilizar esta ilustración? ¿Qué Él busca enseñarnos? Y esta es la respuesta. Cuando tú revisas el capítulo completo, tú pudieras resumir la respuesta a esta pregunta con esto. Jesús está tratando la importancia de permanecer como la clave para dar frutos y experimentar gozo. Hay un estímulo, hay una exhortación a permanecer para poder lograr ser productivos, dar frutos, y como resultado de dar frutos, entonces experimentar alegría. Okay. Yo quisiera concentrarme inicialmente en el propósito, en el destino, que es dar frutos.
Entonces, hablemos un poquito acerca de eso. ¿Qué es dar frutos? O pudiéramos usar la palabra fructificar. Bueno, Jesús es alguien que piensa en productividad personal cristiana, como le llamaba alguien. O sea, a mí me llama mucho la atención que Jesús es alguien que piensa siempre en generar resultados, en ser beneficioso, en que haya rendimiento a través de lo que él realiza. En que, de hecho, los cristianos puedan hacer cosas útiles, provechosas. Y es importante, yo creo que debamos considerar o que consideremos algunas cosas que ya están en la mente de Jesús al hablar acerca de todo esto, y que yo pienso que es importante también volver a tratarlo antes de entrar en el énfasis de lo que es dar frutos, o más bien en el fundamento para poder lograr dar frutos. Jesús aquí nos muestra que, o nos refiere, que dar fruto es algo que está relacionado con la eternidad. Jesús está hablando aquí de dar fruto, entonces, desde una perspectiva eterna. Jesús está hablando de ser productivos desde una perspectiva eterna. Por otro lado, Dios espera, y esto también lo vemos aquí, Dios espera que sus hijos, los cristianos, ¿verdad?, den fruto. Lo otro es que Jesús está pensando en la extensión de su reino aquí en la tierra. Lo otro es que cuando Cristo habita en la vida de una persona, nosotros debemos recordar que necesariamente cuando eso pase, habrá frutos. Y que finalmente el fruto resulta en la gloria de su nombre, la gloria del nombre de Cristo. El fruto resulta en beneficio de otros y finalmente como una especie de incentivo, el gozo de la rama, entiéndase del cristiano, entonces llega al corazón de este cristiano. Yo estuve buscando una definición de la palabra fruto y encontré una en la Real Academia de la Lengua. Y ellos la definen como el producto de las plantas que aparte de la utilidad que puede tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla. Entonces yo quisiera explicar brevemente la dinámica de un árbol y su fruto. Yo sé que esto no es una clase de fauna, ¿verdad? Ni de nada relacionado al tema, ni soy un profesor de eso. Pero yo pienso que es saludable pasar unos segundos viendo la dinámica que sigue un árbol, para que a partir de ahí empecemos a hacer las primeras aplicaciones para tu vida y para mi vida. Nosotros sabemos que un árbol está compuesto por un tallo y ramas, ¿verdad? Y hojas, etc. Por alguna razón, de alguna manera, debido obviamente a las leyes de la naturaleza que Dios ha establecido, pues nosotros sabemos que en algún momento el tallo libera una savia, libera unos elementos químicos, si pudiéramos decir, una sustancia. Y esa sustancia se extiende hacia las ramas. De alguna forma, esa sustancia produce que en las ramas se generen flores, que una vez mueren, entonces surge el fruto. Eso es algo que yo sé que todos conocemos, pero fíjense que la dinámica de dar frutos en un árbol no termina con el fruto. El fruto tiene un propósito ulterior. ¿Y cuál es? Bueno, hay animales, por un lado, y por el otro lado hay seres humanos, como tú y como yo, que tomamos del fruto. Y ese fruto lo comemos y nos provee nutrientes, vitaminas, etc. Lo que quiero decir es que ese fruto tiene un efecto, tiene una influencia en el organismo humano. Ahora, ¿qué sucede conmigo cuando yo tomo ese fruto o contigo? Bueno, nosotros somos fortalecidos físicamente y entonces podemos continuar nuestra labor y a la vez, así mismo como lo hace un árbol, también avanzar hacia la productividad. Tú podrás decir, bueno, ¿qué significa para mí ser productivo? ¿Cómo un joven puede dar fruto? ¿A qué se refiere todo esto? Entonces, para ayudarte a aplicar un poquito, piensa en algo que hecho a la manera de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, sea beneficioso para otra persona. Otra vez, piensa en algo que hecho a la manera de Dios sea beneficioso para la otra persona. Piénsalo ahora. Te invito a que hagas ese ejercicio. Sí, fregar puede ser de beneficio para otras personas en la casa. Sí, hacer bien tu trabajo puede ser de beneficio para otras personas en la casa. Estudiar con anticipación y para pasar todos nuestros exámenes, eso es de beneficio para otra persona, porque tus padres no tendrían que invertir dinero en la escuela ni en clases adicionales luego. Entonces, quédate con eso ahí. Vamos otra vez al texto. La palabra fruto
aparece 8 veces en el texto. Jesús hace énfasis de que hay que dar fruto. El Padre quita a toda rama que no da fruto, la quita del tallo, probablemente haciendo referencia a no cristianos. Jesús piensa en un cristiano, a mí me llama la atención que él dice que dé fruto, un cristiano que dé más fruto y un cristiano cuyo fruto permanezca. O sea, no es solo dar frutos, es que tú des mucho fruto. Pero no solo que des mucho fruto, sino que ese fruto sea consistente. El cristiano, entonces, que da fruto, Cristo lo santifica, o el Padre por medio del Espíritu. El Padre es glorificado en que los cristianos den mucho fruto, y el fruto prueba definitivamente que nosotros somos sus hijos, que estamos en Cristo. Entonces, la clave que Cristo nos presenta aquí, en estos versos, y aquí vamos a entrar a la segunda sección antes de concluir, la clave para nosotros dar fruto es permanecer. Es muy claro en el texto. Lo vamos a ver ahora. Nosotros entonces debemos escuchar e imitar a Jesús y ser productivos en toda nuestra vida. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué yo necesito para ser fructífero en la era del COVID-19? ¿Verdad? ¿Qué yo necesito para para ser fructífero en esta covidianidad, en esta nueva cotidianidad? Bueno, hay básicamente 3 áreas en las que yo necesito permanecer, porque esa es la respuesta. Y Jesús dice que yo necesito permanecer en Él, en Cristo, que yo necesito permanecer en la palabra y que yo necesito permanecer en obediencia. Así que vamos a ir de una forma muy precisa por cada uno de esos puntos, entonces, para seguir avanzando. Leo, Okay. Ajá, sí. Antes de tú continuar, Sí. nosotros vimos la importancia y el llamado que el Señor nos ha hecho de nosotros dar fruto. Sí. Y de cómo, y eventualmente vas a explicar esto, de cómo nosotros debemos permanecer anclados a la vida para nosotros poder dar fruto. Pero yo quisiera saber entonces, ¿qué debe haber cambiado en nosotros a raíz de esta cuarentena, de esta pandemia? Porque estamos hablando de que vamos a enfrentar una nueva realidad, una covidianidad. Sí. A raíz de esta pandemia, ¿qué debe haber cambiado en nosotros para nosotros entonces poder comenzar a dar esos frutos? Sí. Yo creo que una excelente pregunta, porque nos llama a ver los resultados de las reflexiones, ¿verdad? El tiempo de reflexión que hemos estado pasando en estos meses. Definitivamente, yo creo que debemos tener una nueva actitud o una mejor actitud hacia el cambio. Y esto no es una promoción política, ¿verdad? Yo me refiero al cambio de carácter. Todo esto del fruto habla de ser productivos. Y sí, ahí se apunta a las obras, a hacer obras, a realizar acciones concretas, ¿verdad? Que puedan verse. Pero también habla de la actitud que mueve esas obras, ¿verdad? De manera implícita, el estar unido a Cristo nos habilita para nosotros poderse hacer obras que glorifiquen a Cristo. Pero la actitud para hacer esas obras que glorifiquen a Cristo la produce el Espíritu Santo, que es el fruto del Espíritu, de hecho. Amén. Hablando acerca del fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, 22 en adelante. O sea, todas estas actitudes de el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, son cosas que el Espíritu Santo, ¿verdad?, debe estar formando en nosotros exponiéndonos a su palabra, nosotros viendo cosas que vamos a ver en esta próxima sección, para evitar los spoilers, ¿verdad? Y entonces, a su vez, esto va a habilitar nuestros corazones para entonces llegar hacia donde tú mencionabas que debemos estar, ¿verdad? De acuerdo a tu pregunta. Entonces, yo creo que básicamente necesitamos cambiar la actitud, necesitamos cambiar el corazón, una actitud de arrepentimiento, una actitud de rendición, una actitud de sumisión a la voluntad de Dios, una actitud positiva hacia las cosas de Dios, para que Él haga en nosotros conforme a su voluntad. No importa la circunstancia, Amén. como la que estamos ahora. Les recordamos a los jóvenes también que pueden hacer sus preguntas a través de los comments, tanto en Facebook como en Instagram. Y seguimos contigo, Leo. Excelente, gracias. Pues comentaba hace un momento, volviendo a la próxima sección, la pregunta que decíamos, que utilizaba era, ¿qué es necesario para yo ser fructífero
yo necesito conocer algo, y la respuesta que Cristo nos da en el texto es que precisamente necesitamos permanecer. Y decía que son 3 áreas, pudiéramos referirlo así, en las que Cristo entiende que tú y yo necesitamos permanecer para lograr ser productivos o dar frutos. Lo primero que él menciona en el verso 4 es que debemos permanecer en Cristo. Esto suena como extraño, pero sí, nosotros necesitamos, y esto es un mandato que él da, permanezcan en mí, en el verso 4. Nosotros necesitamos permanecer en Jesús. Y yo te voy a decir ahora lo que eso significa. El texto también da una salvedad que llama mucho mi atención cuando él dice que si no permanecen en mí no van a dar frutos. Y a la vez hace de hecho una declaración categórica cuando expresa: separados de mí nada pueden hacer, en el verso 5. La palabra permanecer, para seguir ampliando el entendimiento de esto, pudiéramos definirla o buscar algunos sinónimos para comprenderla, y algunos de ellos pudieran ser mantenerse sin cambios o sin mutación en un mismo lugar, perdurar, perseverar, continuar con algo, ser constantes, quedarse en un estado que inicia y continúa, estar en una cercana y firme unión con. Interesante, porque la base de la productividad, de dar frutos, inicia con una permanencia en nuestra comunión con Jesús. ¿Qué significa permanecer en Jesús de acuerdo a sus palabras? Bueno, es seguir su ejemplo de una vida de obediencia a la voluntad de Dios. Y si quisiéramos aplicar esto, Jesús nos invita a ser constantes en nuestra comunión con Él. La verdad es que Cristo no es un ídolo a quien nosotros le presentamos ofrendas y luego nos vamos. Cristo es Dios y es una persona que responde y actúa. Y Cristo espera que tú y yo, como cristianos, tengamos una relación dinámica y orgánica, continua con Él. Así que mi pregunta de reflexión es, para ti, que ya yo la he revisado de manera personal, es: ¿cómo está tu comunión con Cristo? ¿Tu comunión con Cristo es activa? ¿Tú le confías a Jesús, digamos, tus más íntimos secretos, o simplemente lo tienes como alguien distante y enojado por tu pecado? Bueno, en medio de este tiempo de reapertura, otra vez, evaluémonos cómo calificamos nuestra comunión con Jesús. Y mi invitación es que tú te acerques a Jesús. Si tú estás en Cristo, tu acceso ya lo tienes. O sea, ya tú tienes, ya tú eres parte de su familia, estás sentado en su mesa. Tú puedes entrar con confianza. Hebreos capítulo 4, verso 16, afirma esta verdad cuando el autor dice que nuestro sumo sacerdote, o sea Jesús, comprende nuestras debilidades, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que esta es su conclusión: acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y allí recibiremos su misericordia, encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Si tú has pasado demasiado tiempo en Netflix viendo series, o has caído en algún pecado sexual, personal, íntimo, algún hábito en estos días, pero a la vez estás en Jesús, ven y corre con confianza a Jesús. Ven y deposita tu corazón a sus pies. Ponte a cuentas con Él. Así que, volviendo al punto, con el propósito de dar frutos en la vida cristiana, Jesús nos exhorta: permanezcan en mí, estén conectados a mí. ¿Ok? Ustedes ya están en el árbol, son una rama conectada al árbol. Ahora hagan coherente esa realidad con su comunión diaria, su conversación, su intimidad conmigo. Pero Jesús no se detiene y Él dice: ustedes también tienen, para ser productivos, para dar frutos, necesitan permanecer en la palabra. El verso 7 dice: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Lo que tú puedes observar aquí es que es necesario permanecer en la Biblia. Y su exhortación implícita es: permanezcan en la palabra. Permanezcan en la palabra. Eso significa, mis hermanos, que nosotros nos expongamos a las Escrituras. Que tú y yo estudiemos. No solo leamos, sino estudiemos y meditemos la Biblia. Quizás tú digas: mira, pero yo tengo 12 años. Tú sabes que Jesús a los 12 años estaba indagando, haciendo preguntas en un Q&A con los doctores de la ley de su época. ¿Ok? Entonces, ¿qué tanta relevancia tiene para nosotros el estudio de la Biblia? Nosotros estamos llamados a estudiar la palabra. Otra vez, no importa que tú seas un adolescente. Si puedes pasarte horas viendo una serie o jugando Wii, ¿verdad? Tratando de pasar algún mundo en un juego de modalidad virtual,
tú puedes estudiar la Biblia y te voy a decir algo, puedes encontrar deleite en la Biblia. Y no olvidemos que cuando la Biblia habla, Dios habla. A mí me encanta los primeros 3 versículos del capítulo 1 de los Salmos, porque de una manera muy poética, él dice, escuchen esto, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor. Y mira lo que dice, meditando en ella día y noche. O sea, es frecuente su meditación. Y finaliza otra vez con esta ilustración. Esta gente que medita en la Biblia, él dice, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y, oigan esto, y son productivos, prosperan, dice el texto, en todo lo que hacen. Así que mi hermano, no importa la edad que tú tengas, tú puedes ser jovencito o puedes ser un joven ya universitario. La motivación para poder lograr ser productivos, que es lo que a su vez va a darle gloria a nuestro Dios, ¿ok? Es que tú y yo estemos unidos a Cristo, permanezcamos en Jesús, seamos constantes en nuestra comunión con Él, pero también en nuestra comunión con la palabra. Y finalmente Jesús dice que para ser productivo yo necesito permanecer en obediencia. Jesús aquí habla de un amor vertical y un amor horizontal. El verso 10 dice, si ustedes guardan, o sea, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que, jóvenes, la manera de permanecer en el amor de Cristo es obedeciendo su palabra. Nosotros no podemos obedecer su palabra si no la conocemos, por eso el punto anterior. La evidencia real de nuestro amor a Dios es en efecto la obediencia a su palabra. Los versos 12 y 17 es interesante porque Jesús le dice a sus discípulos que se amen unos a otros. Claro, porque la manera práctica, de nuevo, de hacer concreta la palabra de Dios es con acciones que demuestren obediencia a nuestro Dios. Esas acciones van a beneficiar a nuestro prójimo en general. Así que Jesús es nuestro ejemplo de obediencia, por otro lado, y Él fue fiel en obedecer al Señor sin duda alguna. Y nosotros sabemos que eso es así. De hecho, la cruz es la más grande muestra de obediencia del Hijo de Dios al Padre. Esto me hizo pensar en Isaías 53, cuando en este verso dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos, cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Entonces, ¿cómo aplicamos este punto? Bueno, jóvenes, la obediencia no está en cuarentena. Ustedes saben que la obediencia no necesita una mascarilla para actuar. Nosotros somos llamados a vivir en obediencia a la palabra. Nuestro amor a Dios no se demuestra mejor cuando cantamos una canción de adoración, y eso es bueno. Se demuestra mejor cuando obedecemos a nuestro Dios. Debemos orar entonces que Dios nos ayude a someternos al gobierno de Jesús sobre nuestras vidas. La obediencia entonces nos hace o nos va a hacer imitadores de Jesús. La obediencia nos hace representar bien el evangelio. La obediencia, de hecho, es la puerta de entrada hacia una vida fructífera. Así que en época entonces de aislamiento, por un lado, o al iniciar una etapa de covidianidad, como hemos hablado, es la obediencia, oigan esto, jóvenes, es la obediencia que te va a dejar participar de la alegría o la plenitud de ser fructíferos. Así que permítame concluir con esto. No se trata de mi fuerza de voluntad, ¿ok? Lo que hemos hablado no se trata de nuestra fuerza de voluntad, es que yo tengo la capacidad de poder, digamos, ser productivos por mí mismo, porque hay un empuje, hay una voluntad intrínseca. Yo soy fuerte. No se trata de eso. Mencionaba ahorita que lo que nos garantiza el fruto es que estamos unidos al tallo. Es que estamos unidos a Jesús. De ahí que se trata de permanecer en Jesús. Otra vez, se trata de permanecer en Jesús. Así que mi amado hermano, joven, yo te pregunto, ¿tú estás permaneciendo en Jesús? ¿Cómo está tu comunión con Jesús? ¿Hay un constante hablar en tu mente hacia Jesús? ¿Tú le compartes a Jesús cosas personales, íntimas? ¿Tú depositas delante de Él tus mayores cargas, tus mayores
preocupaciones, cuando hay conflictos en tu casa, tú le hablas a Jesús sobre tus conflictos, tú le dices, mira, yo esto no lo entiendo. Cuando te sientes decepcionado por un amigo o porque no recibiste algo, te sientes mal por alguna razón, tú le compartes esos profundos sentimientos a Cristo. Él está esperando. Recuerda que el libro de los Salmos no es solo un libro utilizado para cantar. Es increíble la forma en que nosotros vemos diversificado el corazón del salmista o de los salmistas. Ellos expresaban su corazón al Señor. Ellos abrían su corazón. Señor, si se sentían mal, yo me siento mal que Jesús. Si se sentían que podían acabar con el mundo entero y superar a todos los superhéroes en fuerza y en motivación. Señor, óyeme, yo tengo la capacidad contigo de destruir murallas y vencer ejércitos. Pero si se sentían mal, ellos también sabían de derramar su corazón y decir, Señor, yo necesito ánimo, yo necesito fuerza, yo necesito esperanza, yo necesito estímulo. Todo eso ellos lo expresaban. Y tú y yo lo expresamos a Jesús. Pero tú sabes que quizás por el otro lado, tú escuchas hablar de permanecer en Jesús y hablar del fruto y hablar de ser productivos y hablar de hacer cosas que puedan beneficiar a otros de una manera que honre a nuestro Dios, ¿verdad? En una manera en que quienes nos rodean aplaudan y reconozcan que hay un Dios en el cielo. Pero quizás tú dices, mira, yo no tengo idea de lo que este individuo está hablando. Quizás lo dices porque no estás unido a Jesús. Y mi invitación para ti es que tú puedas venir en arrepentimiento y fe delante de Jesús. Otra vez, muchos de nosotros, aún a nuestra edad, adolescente, muy jóvenes, por la gracia de Dios pudimos conocer a Cristo de manera personal. Yo recuerdo a mis 15 años estar rodeado de situaciones complicadas en mi casa, en mi familia, luchando con mi propia identidad, tratando de definir cómo iba a ser mi futuro, un montón de presiones que recibía de la propia sociedad. Pero en algún momento Cristo me interrumpió y tú sabes qué, puede ser que este sea un momento donde Cristo está poniéndose en la mitad de tu camino. Y si es así, yo te animo a que tú mires a Jesús. Porque lo que Jesús está haciendo es invitándote a unirte a Él. Es que tú abras tu corazón, es que tú vengas en fe y tomes la decisión de seguir a Jesús. Y entonces, ¿tú sabes lo que va a hacer Cristo? Él va a tomarte como una rama y va a incrustarla a sí mismo. ¿Ok? Él va a incrustarte como rama a la vid, a la mata de uva, con el propósito ya de que tú no que tú continúes viviendo la vida que tienes, sino que tú encuentres real sentido y significado al vivir para la gloria de Cristo. Al ser una persona que desde el punto de vista del cielo y de la eternidad des frutos. Uno, dos, des mucho fruto. Y número tres, tu fruto sea consistente. Es decir, que el resto de tu vida tú pases el tiempo haciendo cosas que glorifiquen el nombre de Cristo. Y eso va a implicar, sí, proclamando el evangelio, viviendo en obediencia, llevando a cabo los dones espirituales, los talentos que Dios te ha dado, unido ahí a la iglesia local, sujetado a tus padres, sujetado a tus líderes, a tus pastores. Hay un montón de implicaciones que eso tiene, pero el punto es, ven a Jesús y únete a Jesús. Entonces, yo quiero concluir con esto. Para poder dar fruto es necesario permanecer en Cristo, en la palabra y en obediencia. Eso es amor a Dios y amor al prójimo. Lo que acabamos de ver aquí en este capítulo, de una manera muy impresionante, interesante, es que el maestro nos enseña que el fundamento para dar fruto es permanecer y ser constantes. El fruto es el resultado de ser constantes. ¿Ok? Pero hay un incentivo final que viene a su vez como un efecto de nosotros dar fruto. Y ese incentivo es el gozo. Ese incentivo, esa motivación, ese estímulo, Él no tiene que darnos gozo. Nosotros somos llamados a obedecer y punto.
Sin embargo, Él nos da alegría y plenitud y satisfacción al nosotros cumplir con las tareas que Él nos ha encomendado. Por eso digo, cuando caminamos en los planes que Dios ha preparado de antemano para que caminemos en ellos, para que vivamos haciendo eso, entonces experimentamos ese gozo. Así que mi oración, mi deseo, es nuestro deseo, ¿verdad? Que tú puedas ser estimulado con esta reflexión de la palabra, con las palabras que hemos visto de Cristo, a poder ser constante, ser persistente. Mi abuela decía, consistente, insistente, persistente y resistente. ¿Ok? En tu relación con Jesús, de modo que el fruto salga solo, no hay que forzarlo. Y entonces experimentemos la alegría y la satisfacción que Jesús mismo nos da como resultado de ser productivos. Así que Amén. Eso es todo. Amén, amén. Gracias, Leo. Qué hermosa verdad y qué verdad tan importante de cómo nosotros hemos sido llamados a dar frutos, pero no podemos dar frutos por nuestra propia voluntad, sino que necesitamos permanecer anclados a la Biblia. O sea, necesitamos permanecer en Cristo, necesitamos permanecer en la palabra, necesitamos permanecer en obediencia. Y me gustó como tú dijiste que la obediencia no necesita mascarilla. Y que nosotros, realmente ahí es donde se ve aterrizado el yo permanecer en Cristo y en la palabra, de que verdaderamente yo estoy convencido de lo que yo creo, de lo que yo predico. Y eso se va a ver ahora de manera especial, ahora que nosotros nos vamos a reunir con todas esas personas que tal vez tenemos meses sin nosotros reunirnos, de que vean algo diferente realmente en mí, de que vean cómo yo obedezco a lo que yo creo, de lo que yo me he nutrido. Y es importantísimo eso también al final que tú dijiste de cómo nosotros cuando escuchamos la palabra obediencia, tenemos tal vez en nuestra mente una serie de reglas, de imperativos que nosotros tenemos que seguir. Lo hacemos tal vez con una actitud rígida, de disciplina, pero como tú dijiste, de cómo nosotros podemos encontrar gozo en esa obediencia. Sí. De que nosotros encontramos gozo porque encontramos precisamente propósito de nosotros hacer la voluntad de nuestro Dios, en nosotros cumplir realmente el motivo por el cual nosotros existimos, que es glorificar a Dios, a nosotros obedecer sus preceptos. Y ahora quisiéramos entrar a un espacio de preguntas y respuestas. Sí. Y en cuanto a esto de nosotros permanecer, de que hablamos de permanecer en Cristo, y específicamente aquí de permanecer en la palabra, hay un joven que hace una pregunta muy importante. Él pregunta, ¿algunos consejos para estudiar la Biblia de manera correcta? Y me gusta el énfasis que hace ahí de manera correcta, porque si hay una manera correcta, hay una manera incorrecta también. Entonces, tal vez abordar cuáles algunos consejos en cuanto a eso, de cómo estudiar la Biblia correctamente y cuál sería ese contraste en estudiarlo de una manera incorrecta o de una manera correcta. Sí. Hay muchos recursos que pudiéramos sugerir para que se vea de manera más detallada, pero yo pienso que así como cualquier otro libro que quisiéramos interpretar correctamente, tenemos que usar ciertos principios de interpretación. Okay, entonces, quizá para no ampliar mucho la respuesta, mi consejo sería, estudia la Biblia iniciando con una lectura de las Escrituras, ¿verdad? Del texto que vayas a revisar, ¿ok? O yo diría más de una lectura para que comiences a observar cosas que se repiten, verbos que se repiten, palabras que se repiten, frases que llaman la atención, imperativos, indicativos, y comenzar a hacer señalizaciones acerca de estas cosas. Entonces, una vez tú haces esto, trata de comprender el significado de las ideas que se van desarrollando a través del texto, que eso sería como encontrar el significado dentro de la hermenéutica, ¿verdad? Del pasaje a su vez. Y obviamente trata de ver cómo al final del camino todo eso te puede ayudar en tu vida diaria, cómo aplicar eso. Okay, entonces, en primer lugar, es tratar de identificar aspectos que llamen la atención, palabras que se repiten, hacerlo una y otra vez. En segundo lugar, tratar de identificar el significado de lo que está diciendo el texto. Yo agregaría aquí otro elemento adicional en ese punto, y es, hay muchos recursos externos como comentarios bíblicos, hay diccionarios bíblicos, y es saludable inclusive poder nosotros tratar de indagar al ir a estos recursos para encontrar una explicación de gente que se ha pasado su vida estudiando eso.
Así como nosotros podemos y hacemos, de hecho, consultas en cualquier otra materia de la vida. Si queremos saber algo de matemática, pues buscamos otros libros de matemática, o de hecho, tomamos tutoría, ¿ok? De la misma forma, las escrituras también nosotros necesitamos ayuda. Y entonces mi motivación es que tú puedas encontrar esa asistencia, quizás algún líder, algún pastor, algún amigo que pueda conocer o entender mejor el texto. Y bueno, todo eso te va a llevar, cuando tú tomas con seriedad estos principios de cómo interpretar la Biblia, entonces esto te va a llevar a ti a poder concluir en una interpretación correcta de las Escrituras, lo que a su vez, llegar ahí es por la garantía, digamos, de una forma correcta de estudiarla. La Biblia enseña que debemos tener una interpretación correcta y tenemos que hacer el esfuerzo para eso. Y eso requiere paciencia, requiere constancia, que es lo que estamos hablando. Y el mismo Jesús hablaba de permanecer en la Biblia. Entonces, quizás algunas de las cosas que sugeriría son esas. Es un tema que se pudiera ampliar, pero yo creo que eso pudiera quizás ayudar. Yo añadiría a eso mucha oración también, porque al final, o sea, estudio, pero el Señor es el que da el entendimiento. Exacto. Así No es que yo voy a salir de aquí, ok, déjame leerme 5 horas de Biblia. Porque, o sea, la misma palabra creo que en Mateo 8, lo dice de cómo los fariseos se sabían la Biblia de tapa a tapa. Y realmente eso no es meramente yo leer la Biblia y memorizarme todos los versículos, es lo que verdaderamente me va a permitir yo dar frutos. Si yo permaneceré en ella, yo permanezco en ella, yo siendo iluminado. Y soy iluminado por medio del Espíritu Santo que me permite entonces yo poder ser transformado de esas verdades, de poder ver la gloria que está escrita realmente ahí. Totalmente de acuerdo. La próxima pregunta viene por el mismo camino y dice, consejos para crecer en la intimidad con Dios. O sea, ya no solamente la lectura y el estudio de la Biblia, sino intimidad con Dios y así desarrollar una confianza en Dios. Bueno, todo lo que nos hemos enamorado en alguna ocasión, yo sé que los adolescentes de aquí de Vida Jóvenes no saben lo que es eso, ¿verdad? Pero todo lo que tiene 18 años hacia arriba, su papá lo autoriza y está preparado para la etapa, se ha enamorado, ¿verdad? En algún sentido. Una característica particular de cuando uno se enamora, esa etapa, es que uno conversa mucho con la otra persona. Y uno tiene un deseo intenso por interactuar, por mantener una dinámica lo más constante posible con la otra persona. Una dinámica de conversación, de interacción, de conocer a la otra persona. Eso no es diferente en nuestra relación con Dios. Si yo quiero crecer en mi relación con Dios, yo necesito conversar con Dios. Yo necesito interactuar con Dios. Y la forma de interactuar es, ustedes hablaban hace un momento, la oración, ¿verdad? Yo me dirijo hacia Dios y la palabra, Dios se dirige hacia mí. Entonces, cuando esa dinámica se da, esa dinámica se va a mantener. Si yo le hablo a Dios, Él me va a hablar por su palabra. Si Él me habla por su palabra, yo voy a ser movido a hablarle a Dios. Entonces, yo creo que en esencia, eso puede resumir de una manera muy precisa, claro, la respuesta a la pregunta, ¿cómo yo puedo lograr esa intimidad con Dios? Eso se desarrolla. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, a pedir algo delivery y ya en 15 minutos está en tu casa. O por el drive-thru, ¿verdad?, comprar algo y eso es así, comida rápida. Pero yo necesito desarrollar mi relación con Dios. Yo necesito invertir tiempo para tener comunión con el Señor. O sea, que mi recomendación es esa. Habla con Dios. Habla en tu mente con Dios. Cuando tú estés descansando, habla en tu mente con Dios. Cuando estés comiendo, habla en tu mente con Dios. Cuando vayas a estudiar, háblale a Dios. Dile que te ayude. Cuando veas un problema, cuando un examen te dé mucho miedo, habla con Dios. Cuando estés alegre, habla con Dios. Cuando te regalaron un Wii, habla con Dios y dale gracias. Cuando te compraron ropa nueva, dale gracias. Glorifícale. Ora por quienes están en necesidad. Habla con Dios en todo tiempo. Y por medio de su palabra, Dios va a hablar contigo en todo tiempo también. Amén. Otra pregunta que surge a partir de lo que hemos visto, de cómo nosotros experimentamos el gozo del Señor, en nosotros permanecer. Sí. Dice, si no tengo gozo,
¿esto significa que no estoy aferrado en Cristo? Bueno, no necesariamente. No necesariamente. En este contexto, Jesús habla del gozo como resultado, ¿verdad? De hacer las obras, de dar frutos, como acabamos de hablar. Pero es interesante que si tú lees el capítulo 14 y luego el capítulo 15, y luego el capítulo 16, en algunas formas, particularmente el capítulo 16, Jesús habla del llanto, Jesús habla de la tristeza, Jesús habla del dolor. De hecho, en el capítulo 16, él dice que va a haber un momento, hablando de la persecución, que va a haber gente que va a matarlos. Él le decía a los discípulos, hay gente que va a matarlos y va a pensar que lo está haciendo para la gloria de Dios. Y eso le va a producir dolor y tristeza y llanto. El contraste que él traía era la esperanza. Y él decía, pero cuando yo vuelva, la alegría entonces será consistentemente eterna. Entonces, al hablar de gozo aquí, como resultado de ser productivos, no estamos tratando de hacer exclusivo el gozo como el sentimiento constante de la vida cristiana, porque el mismo Jesús no nos permite concluir eso. Okay. O sea que si mi motivación es, si hay falta de gozo en tu corazón, y vamos a investigar, quizás acércate a un líder si no lo puedes reflexionar, pero piensa, si estás luchando con algún pecado, el pecado siempre nos va a llevar a la tristeza y a la decepción, nunca al gozo. Si estás en un patrón de pecado, ok, si te has alejado de Jesús, puede ser que estés evangelizando, puede ser que estés beneficiando a otros con buenas obras, puede ser que estés regalando comida y ropa en esta época, pero te falte gozo. Bueno, revisa si hay tu comunión íntima con Cristo está alejada. Okay. Y sí, si te has revisado todo eso y no has llegado a la conclusión correspondiente y todavía permaneces así, revisa si quizás te está en un periodo de depresión, eso pudiera ser, quién sabe. O quizás puede ser que haya que revisar el estado de tu fe. Entonces, integra a otro hermano, integra a un líder, a un pastor que pueda darte asistencia y que junto a ti en oración, en reflexión, en consejería, pueda llegar a la conclusión de cuál es la lucha que estás teniendo. Pero sí, pero hay esperanza. Okay, esto es importante que tú lo sepas. Hay esperanza en la palabra, hay esperanza en Cristo, y Él va a usar los diferentes medios de gracia que nos ha propuesto y ha puesto a nuestra disposición para entonces restaurar el alma de este cristiano. Amén, amén. Gracias, Leo, gracias por ese aporte. Y no confundir realmente de que el gozo no es necesariamente que yo voy a estar tirando fuego artificial y con una sonrisa en el rostro todo el tiempo, sino ese sentir de paz, esperanza, confiado realmente en el Señor de todo. O sea que gracias, Leo, por este tiempo. Ya hemos culminado nuestra reunión de esta tarde y le doy gracias a todos aquellos que pudieron sintonizarnos en el día de hoy. Algunos anuncios a recordarnos que sigan asistiendo a sus reuniones de grupos pequeños y que sigan sintonizados para el live que nosotros vamos a tener el sábado que viene. Así que, sin más, de nuevo agradeciéndole al Señor por este tiempo. Gracias, Leo, y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial.